Bienvenido. Desde el primer momento, usted fue el primer titular de un ejecutivo estatal que aceptó la invitación para un diálogo republicano, porque queremos escuchar a los demás y nos gusta decir que cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender. Y sin duda tenemos que solidarizarnos con la pobreza y la marginalidad de Oaxaca, la desesperanza de los maestros, pero también tenemos que aplicar la normatividad. Y el ánimo de hoy es construir y fortalecer el pacto federal. En estos diálogos se corren dos riesgos: el autoelogio o su contrario, que es señalar que todo está mal. El autoflagelo. O el flagelo, la autoflagelación. Entonces, ni la leyenda rosa ni la leyenda negra. En el video y en la expresión de usted, yo capto una gran frustración y al mismo tiempo el deseo de una gran esperanza. Sin embargo, le digo con mucho respeto, da la impresión de que los poderes públicos sufren el síndrome de Estocolmo, de que están secuestrados, de que el gobierno se expone como víctima absoluta, de que pudiéramos claudicar y señalar que los acuerdos previos son irresolubles. Y yo espero, porque así lo desean también los oaxaqueños, que usted no pierda la esperanza, la convicción y la aplicación de la legalidad. Porque lo que ha señalado la Comisión de Derechos Humanos, y haré expresión en un momento más, de las faltas son atribuibles a su gobierno, no son atribuibles a los gobiernos previos. Entonces, a nadie beneficia tener un Estado fallido. Y en esta ruta de diálogo, que me parece extraordinaria, quisiéramos escuchar sugerencias específicas. Son como dos carriles. Primero, la aplicación de la norma actual, y segundo, si hay que hacer modificaciones de perfeccionamiento, cómo hacerlo. Pero no podemos decirle a los mexicanos que la aplicación de la norma se da en poquitos o en cuantos poquitos, o se aplica o no se aplica. Y si no hay posibilidad de aplicarla, entonces tienen que buscar otras alternativas. Y en política, uno puede escuchar todo, con dos limitaciones: principios y legalidad. No se puede ceder ni en principios ni en legalidad. Y aquí lo que se ha presentado, sin duda, es muy valioso. Y me quiero referir a aspectos diversos en los que me gustaría su expresión de respuesta. Primero, el derecho a la educación y su relación con los derechos laborales, en donde en esta armonización debe quedar muy claro, y la propia Comisión de Derechos Humanos, en la recomendación 41 del año 2014, acreditó violación a derechos de educación, a la seguridad jurídica y al principio del interés superior de los niños. Y en estas niñas y adolescentes. Y a este respecto, por mucho que se pueda argumentar un interés laboral, quiero preguntarle qué tanto las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos han sido asumidas y corregidas por el gobierno para garantizar el interés superior de la niñez, de qué instrumentos efectivos se dispone en el gobierno para reconducir al maestro oaxaqueño hacia el acatamiento de la normatividad educativa, y cuál es esta postura de usted ante la colisión de los derechos, el educativo y de la estabilidad laboral. ¿Cómo pudiéramos armonizar esto? Hay otro aspecto que es el de los acuerdos con la coordinadora. Sin duda que inicia con objetivos por la situación local y está fuera de órbita. Dejar de ir a trabajar no es un derecho. Recibir un salario devengado no es un derecho. Faltar 21 días o 40 días o 70 días, evidentemente que está dañando a todo esto. Y usted nos ha pedido más dinero, pero también creo que hay que poner la perspectiva de las cosas para ver quién es el patrón y quién es el sindicato y qué le compete a cada uno.
da la impresión de que el sindicato se convirtió en patrón y el patrón dejó de serlo. La ley con toda claridad establece las tres funciones de un sindicato: estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. Pero si el IEPO tiene más del 80% de esto, pues evidentemente se tiene que corregir. Y luego tenemos aspectos delicados de quién es la autoridad, en qué decide el IEPO, en qué decide el señor gobernador, en qué decide la Secretaría de Educación Pública Federal. Y quisiera preguntarle cómo ha participado usted activamente en la toma de decisiones en esas negociaciones y cuáles son los acuerdos que realmente podemos ver que van desmantelando estos privilegios que en percepción de muchos ha tenido el sindicato: el manejo de la educación normal, el ingreso, la permanencia, el reconocimiento, la propia promoción. Y en alguna ocasión ya lo platiqué con usted, si el acuerdo de centralización tiene algún sentido mantenerlo o modificarlo. El de 18 de mayo, publicado el 19 de mayo 92, ¿cómo es que se podría dar esto? En la coordinación de autoridades, aquí tenemos una esquizofrenia. Por una parte interviene la Secretaría de Gobernación, personalidad múltiple, y por otra parte la Secretaría de Educación Pública. Si estoy enterado, desde hace más de un año usted no ha tenido un acuerdo con el secretario Choifet. Y entonces necesitamos ver, y le quiero preguntar, ¿qué es lo que acuerda en Gobernación? ¿Y qué es lo que acuerda en la Secretaría de Educación Pública? ¿Y cuáles son las acciones que el IEPO está haciendo para beneficio de los profesores y de los educandos? Porque evidentemente la infraestructura de Oaxaca es muy adversa y se tienen que hacer situaciones muy eficaces para poder corregir. En el caso de la descentralización, y ya lo conversamos, está el tema del federalismo educativo. Y lo que dijo aquí el secretario recientemente, hay un principio muy sencillo que indica que el que paga manda. Y hoy los estados ni pagan ni mandan, y el gobierno federal sí paga y no quiere mandar. Entonces necesitamos revisar a la luz del federalismo educativo qué es lo que le toca a uno y qué es lo que le toca al otro. Lo digo con mucho respeto. ¿Para usted tiene algún estímulo el seguir absorbiendo la educación con esta descentralización como se ha venido acumulando? ¿O son necesarios algunos cambios normativos, sea en la Ley de Coordinación Fiscal, en el Acuerdo del 92, en la Ley General de Servicio Profesional Docente, en la Ley General de Educación o el instrumento normativo que usted nos indique? Y lo escucho con mucha convicción y nos dice, ¿estamos aplicando la ley? Quisiera verlo más. Y le quiero preguntar, por ejemplo, del artículo 76, cuando indica que ante 3 faltas consecutivas se pueden tomar decisiones, ¿cuántos maestros han sido sancionados por eso? O por ejemplo, en el caso de la aplicación de la norma, ¿se va a hacer un censo en Oaxaca o no se va a hacer un censo en Oaxaca? Pregunta también, hay una autoplantilla y de ahí deriva el FONE. ¿Cuántas personas son comisionadas? De los 83,000, ¿cuántos están frente a grupo? ¿Y cuántos están en tareas de carácter administrativo? O por ejemplo, en el caso del FONE, si usted considera que es importante hacer el máximo de transparencia de la nómina, para que sepamos el nombre de la persona, en qué plantel, en qué año escolar y en qué grupo está haciendo su tarea. Porque lo que se ha venido conociendo, y no es solamente de Oaxaca, es que se necesita una mayor transparencia en el caso de la nómina. Y es un tema de acceso a la información. O por ejemplo, y lo digo con mucho respeto, varias de las conductas a las que algunas personas han presentado en su quehacer sindical constituyen delitos o posibles delitos.
si hay investigaciones, averiguaciones previas, turnos federales, ¿en qué situación de legalidad estamos hablando? ¿O cómo pudiéramos determinar si aplicar la ley al 60% o al 80% es lo que podemos señalar como aceptable? La ley se acata al 100% y no hay excesos de legalidad, hay, en su caso, omisiones de ilegalidad. Y en el caso de la armonización de la legislación local, en donde Oaxaca es el único que quedó pendiente, sí quiero decirle un comentario con mucho respeto. He estudiado las diversas iniciativas del Congreso de Oaxaca y todas tienen posible contradicción con la legislación aprobada por el Congreso de la Unión, incluida la que usted presentó. Con mucho gusto, en otro momento, con detalle, pudiéramos revisar cómo hay aspectos en los cuales esta armonización no se está dando. Por ejemplo, en el proyecto prácticamente se desconoce al INE, la evaluación se hace de otra forma, pero más entrar en detalle, sí creo que es importante que se apruebe una ley armonizada y que la que sea resultado de esta no esté en contradicción alguna con lo que aprobó el Congreso de la Unión. Concluyo pidiéndole si tiene especificidades de redacción en el marco normativo de la Constitución o las leyes secundarias o el Acuerdo del 92 u otros instrumentos para ver cómo es que podemos atender todo esto. Y también expresarle que hemos recibido quejas nosotros a la comisión por parte de la sección 59 de que haya un trato diferenciado y que no resulta suficientemente incluyente para poder tener la mejor atención posible. Sé que usted viene aquí con una gran convicción y quiere que tengamos mejores escenarios de futuro. ¿Cómo podemos acompañar este proceso en política pública, en diseño de leyes o en voluntad política? Porque los educandos de Oaxaca tienen condiciones sumamente adversas y usted lo reconoce y lo expresa. Por sus comentarios, muchas gracias.